Muy bien, entonces, dentro del contexto histórico vemos que el empirismo aparece en la Edad Moderna, a partir del siglo XVII hasta el siglo XIX. Todo este periodo, más que todo dentro del territorio inglés, fue que tuvo más auge el empirismo. Muy bien, más que todo porque era una teoría muy lógica, que trataba más que todo de resolver las cuestiones de forma muy práctica. ¿Ok? Como yo les dije, cada uno se basaba en la experiencia. Y como todo el aprendizaje se basa en la experiencia, es mucho más práctico y mucho más viable comprender un principio para descubrir ciertas cosas reales. Entonces, vemos acá que el empirismo no solo era filosofía, era aplicada a distintos ámbitos. Por ejemplo, a la política, básicamente fue la parte que fundamentó la posterior Revolución Francesa. El, la forma de aprendizaje empirista fue base de la política. En, en la negación, en la negación y la relación existente entre el absolutismo monárquico y la burguesía. Muy bien, eso no nos compete hablar porque corresponde a la política, pero el empirismo tuvo mucho que ver. También en la economía y en los avances técnicos, es decir, cuando se dio la revolución industrial, ellos se dieron cuenta de que, bueno, tomaron como base las leyes de la causalidad, es decir, causa y efecto. Causa y efecto fueron las bases sustanciales teóricas para la creación de máquinas. Máquinas en donde la producción y el excedente era mayor que una producción manual artesanal de las personas. Eso también no nos corresponde en filosofía, pero también fue base del empirismo. En el arte, más que todo el barroco y el clasicismo, porque aquí se despierta el pensamiento humanista renacentista de los griegos clásicos, utilizado por el empirismo también. La cultura en la revolución científica. Bien, ok, vamos a pasar acá. Sus representantes o los representantes del empirismo tenemos a los tres. Tenemos a John Locke, a David Hume y George Berkeley. John Locke, veamos un poco de su biografía, pues fue profesor de griego y de retórica, ¿ok? Nace en el año de 1632 a 1704. Obtiene un doctorado en medicina. Sus obras son ensayos sobre el entendimiento humano, es decir, él buscaba las razones por las cuales cómo las personas adquieren el conocimiento en base a la experiencia por sus órganos de los sentidos y pensamientos sobre la educación. Él decía, o básicamente su pensamiento de sus obras nos dice que las ideas provienen de la experiencia. Muchos dicen que los niños nacen como una tabla vacía, como una hoja de papel en blanco, así más o menos así. Pero mediante la experiencia, el niño va aprendiendo las cosas. Y las ideas, por ejemplo, que ahorita tienen, ese montón de ideas e ilusiones que a veces se quedan pensando horas, vienen de la experiencia que ustedes tuvieron cuando fueron más jóvenes. Su cerebro se desarrolló en base a la experiencia y cómo se desarrolló el cerebro en base a los estímulos. Estas ideas son base, por ejemplo, para las parvularias, ¿no? En la cual dicen que el niño entre más se estimule, más inteligente es y mejores ideas tiene, mejor conocimiento, mejor educación tiene el niño entre más lo estimules con cosas tangibles. Eso pregunten a las parvularias. Al niño se le da cosas para que manipule con sus manos o con su cuerpo, con sus pies, con sus ojos, con sus oídos, etcétera. También, él rechaza las ideas innatas, ¿sí? Entonces, cuando recordamos las ideas innatas, él rechaza esos conocimientos antiguos, por ejemplo, los de los antiguos griegos que decían que existe un hiperuranio, es decir, un mundo de las ideas en donde el espíritu ingresa a tu cuerpo y tú tienes todo el conocimiento absoluto, sino que necesitas de un filósofo o un maestro que vaya despertando esos conocimientos que ya viniste adquirido. Entonces, él rechaza las ideas innatas. Él dice, si tú quieres tener conocimiento, debes experimentar el conocimiento. Y la mente como una tabula rasa, como les expliqué, como un papelito. El niño viene así en blanco, pero mediante las experiencias se va llenando este papelito. Y cuando hablamos de papelitos o hacemos referencia a su mente, a su conocimiento, a su cerebro. Muy bien. Cuando ustedes nacen, el bebé podría decir, siguiendo el pensamiento de John Locke, nace así vacío. ¿Cómo va adquiriendo el conocimiento en base a qué? Mediante las
experiencias mediante la estimulación sensorial. Aprende que el pecho de mamá da comida y da placer porque siente la piel de mamá y el calorcito de mamá. ¿Ok? Esa es la teoría de John Locke. Más claro no se puede ser. Vamos a hablar ahora de David Hume. David Hume nace en el 711 y hasta el 776. A ver, estudió filosofía en Francia, no pudo acceder a la cátedra de filosofía. Sus obras son tratados de la naturaleza e investigación sobre el conocimiento humano. Sus pensamientos directamente son: las ideas provienen de la experiencia. También el rechazo a la causalidad y el rechazo al concepto de la sustancia. Igual, él dice que las ideas provienen ¿de qué? De la experiencia de cada uno de nosotros, la experiencia tangible y la experiencia visual, auditiva, la experiencia que nosotros tenemos con los estímulos del entorno. ¿Ok? Él rechaza las leyes de la causalidad y también rechaza el concepto de sustancia, que existe una sustancia interna la cual tiene todo el conocimiento. Recuerden, el hiperuranio, según los modelos antiguos, de los antiguos clásicos filósofos. Vamos a hablar de George Beckley. Pues vemos acá su biografía. Nace en 1685, perece en 1753. Es un ordenado sacerdote, doctorado en teología. Intentó la fundación Escuela en América y nombrado obispo. Sus obras son tratados sobre los principios del conocimiento humano. Sus pensamientos son: las ideas provienen de la experiencia, es por eso que son los máximos autores del empirismo. El empirismo llevado al extremo, ya lo vamos a ver por qué, y los cuerpos no son más que haces de percepciones. Él dice que nuestros cuerpos están diseñados para aprender. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos nos dan estos estímulos positivos, negativos, agradables, desagradables, y estos nos dan el conocimiento. Que si nosotros, bueno, nuestro cuerpo no funcionara de manera adecuada en uno de sus órganos de los sentidos, nuestro conocimiento quedaría mermado. Es decir, no aprenderíamos, tal como lo hace un ciego. Tú no puedes enseñar a un ciego de nacimiento sobre, por ejemplo, arte en pintura o escultura. Él puede aprender tal vez arte en base a sus manos, por sus sentidos táctiles. Mas, sin embargo, no le puedes llevar a una exposición de arte y decir: mira, aquí está Picasso, él plasma aquí su Mona Lisa y sus rasgos son muy humanistas. Él no te va a entender. Entonces, eso es lo que él dice. Los cuerpos no son más que haces de percepciones. Nuestro cuerpo sirve para eso, para adquirir conocimiento en base a las sensaciones y a la experiencia. Aquí hacemos un gráfico en donde podemos ilustrar de forma más didáctica lo que es el empirismo. Vemos acá. El empirismo, básicamente, siempre acuérdense de esto. Cuando es empirismo, es igual a experiencia. Es como una fórmula matemática. Empirismo igual a experiencia. ¿Cómo adquieres el conocimiento? En base a la experiencia. Muy bien. Vemos que la fuente de conocimiento nos dice o nos habla de una crítica radical. Nos habla directamente de conceptos metafísicos y conceptos de sustancia. Y acá, de conceptos físicos o conceptos de casualidad. Esta es la crítica radical que vamos a hablar en otro rato, pero hablando directamente de empirismo, hablamos de conocimiento humano limitado. Es decir, tú puedes aprender solo lo que tu cuerpo te permite experimentar. Es decir, yo no puedo experimentar cómo es la sensación de no gravedad en el espacio si es que yo nunca he viajado al espacio. Yo puedo darles, digamos, una clase sobre la no gravedad, pero yo no he estado en la no gravedad. Entonces, el conocimiento humano es limitado por esto, porque si tú no estás frente a esos estímulos, tú no vas a poder aprender. Y también nos habla de todas las ideas provienen de la experiencia. Si todas las ideas que tú tienes en tu mente, a manera de inducción, provienen de tu experiencia. Es decir, tú puedes hablarme, por ejemplo, de redes sociales, pero si a un chico del África que nunca ha tenido celular, él no puede hablarte de redes sociales porque no ha tenido obviamente los aparatos electrónicos para hablar de aquello. Muy bien, sus fundamentos son de la siguiente manera. Habla de percepciones, impresiones más ideas. ¿Qué son las percepciones? Esto ya lo expliqué en la forma de adquisición del conocimiento. Las percepciones se dan ¿por qué?
¿Por qué se dan las percepciones? Es cuando el conocimiento ingresado a tu cerebro y, y le das un significado, tanto positivo o negativo. Muy bien, esas son las percepciones. Son conocimientos que tienen un significado dentro de tu cerebro. Es igual a impresiones. Las impresiones son percepciones inmediatas, vivas, actuales e intensas, más ideas, copias de las impresiones, reflexiones sobre una impresión. Muy bien. Entonces, todas las ideas surgen de una impresión, es decir, de la experiencia. Muy bien. Tú miras que una moto se accidenta con un carro, esto es una impresión. Sí, yo sé que es un accidente, ¿no? Pero en tu mente, como conocimiento, es una impresión negativa. Tu cerebro dice o le da un significado: andar en moto a alta velocidad es peligroso, causa muerte. Impresión, percepciones inmediatas, vivas, actuales e intensas. Y más ideas, te quedas pensando en ese accidente y dices: chuta, ha sido bien complicado, ya yo ya no quiero moto, mejor voy a comprarme un auto, o no, no, ya no voy a andar tan rápido en la moto que tengo. ¿Ok? Exacto, le voy a decir a mi primo que ya no ande tan rápido porque yo vi este accidente. Son copias de impresiones reflexivas sobre una impresión. ¿Correcto? ¿Entendido? Me imagino que sí. Vamos a ver acá. Ejemplo, tenemos acá una impresión sobre el beso. A ustedes que les gusta y les apasiona tanto estos ejemplos. Sobre el beso. El beso, como tal, se siente, se vive e impresiona. ¿Ok? No todos los besos, obviamente, pero cuando son significativos, a ustedes les agrada y vuelven a repetir. Algo muy importante del aprendizaje mediante la experiencia es que si el estímulo y la experiencia es positiva, se vuelve a repetir. Pero si el estímulo y la experiencia es negativa, tiende a no repetirse. Es decir, no es lo mismo un beso con la persona que aman a que una persona, por ejemplo, de la calle venga y les bese. ¿Ok? Por ejemplo, un vagabundo les besa a la fuerza. Ustedes jamás van a permitir que alguien más, que ese mismo vagabundo los vuelva a besar. ¿Ok? Entonces, cuando la experiencia es positiva, aparece la idea. Sí, el beso se quedó impregnado en ustedes y en su mente. Es decir, el beso quedó impreso en la mente, ella lo recuerda como algo positivo y por ende se vuelve a repetir. En resumen, no hay nada en nuestro entendimiento que no haya pasado antes por nuestros sentidos. Significa que esto no podría pensar en algo que no haya experimentado alguna vez, ¿sí o no? Eso para que lo respondan. Vayan anotando esto y que luego les respondo. Les pregunto, mil disculpas. En resumen, no hay en nuestro entendimiento que no haya pasado antes por nuestros sentidos, pues significa que esto no podría pensar en algo que no haya experimentado antes de una vez, pues no. Vamos a pasar esto y vamos a hablar de concepto de sustancia por los empiristas. Nos dice, ellos rechazan el concepto de sustancia. Todo fenómeno es conocido como una sustancia que persiste aunque cambie sus cualidades, ya que la experiencia solo aporta una impresión sensible de las cosas y ya que la experiencia y de las cosas y no de la sustancia. También los empiristas nos dicen sobre la sustancia, las cosas son colecciones de cualidades reunidas por una repetida experiencia. Aquí vemos el concepto de sustancia. No percibimos nada que permanezca igual antes y después. Muy bien. Aquí podemos percibir una mesa con un color y una forma geométrica, ¿verdad? Percibimos la misma mesa de diferente color y con una distinta forma geométrica. Ok, no percibimos nada que permanezca igual antes y después. Esa es la sustancia. Concepto de la casualidad. Según los empiristas, ellos rechazan el concepto de la casualidad. Todo fenómeno, todo fenómeno debe ser conocido como vinculado con otros fenómenos, es decir, la conexión entre causa y efecto, ya que la experiencia no aporta ninguna impresión sensible de la conexión necesaria. La conexión entre dos fenómenos surge como consecuencia del hábito mismo o de la costumbre. Aquí hablamos directamente del método inductivo. Por ello, no pueden conseguir un saber necesario y un saber universal y necesario. Aquí vemos el concepto de la casualidad. El pollo, al pollo la frente repetición le muestra que siempre que cacarea recibe un alimento a cambio. El mero hecho de que algo haya ocurrido en cierto número de veces produce la esperanza de que ocurrirá de nuevo. Pero nadie nos asegura de que vuelva a ocurrir. Ese es el problema de la inducción y por eso
al pollo sin que se lo esperara, le retorcieron el cuello. Esto como un ejemplo gracioso, ¿no? Siempre que, por ejemplo, aquí está el gallo, ¿no? Siempre que él cacareaba recibía su estímulo positivo, su comida, hasta que llegó un punto donde ya no sirvió. Entonces, ese es el problema de la inducción, el esperar que siempre ocurra el mismo fenómeno, cuando vemos que en sí el mundo es, no sabemos lo que va a pasar, ¿ok? El mundo es incierto. Ese es el problema de la causalidad. En conclusión, el empirismo o el conocimiento como fruto de la experiencia abre las posibilidades para que el hombre o el ser humano se convierta en autodidacta de su propia vida. Cuando uno es autodidacta, el mismo se enseña, el mismo aprende. El empirismo deriva con facilidad conceptos, visiones doctrinales, religiosas y teóricas, reduciéndolas a nada, porque son el fruto de las sensaciones. El ser humano de hoy definitivamente es muy empirista. Esto le ha llevado a sentirse protagonista de su propia historia, a descubrirse capaz y valorarse y creerse. Muy bien. A veces esto no es tan bueno. Se dice que la persona sabia aprende de los errores de los otros. Mas, sin embargo, a ustedes especialmente les gusta aprender a la mala, es decir, son empiristas por naturaleza. Les gusta equivocarse, sufrir y darse cuenta de que sí duelen las cosas, ¿ok?